La Dale. siguiente pregunta es, ¿cuál es la forma más simple y de mayor alcance para cascadear el material en las organizaciones? Eh, bueno, estoy mirando en el chat también que dice, ¿por dónde iniciarías un proceso de cambio cultural? Porque creo que es muy parecido, ¿no? Eh, la forma más efectiva de hacer el cambio de las organizaciones es las 4D. Es como tener una conversación inicial de acuerdo de ciertas formas de tratarnos y de comportarnos y de tratar a nuestros stakeholders, nuestros clientes, proveedores, la gente interna y externa de la organización que realmente importa y hace una diferencia. Y qué valores queremos demostrar y qué procedimiento vamos a usar para demostrarlos. Una vez que tenemos eso establecido como una infraestructura de acuerdos, hay que hacerlo y mostrar que es una manera efectiva, y si no es efectiva, lo cambiamos, pero supongamos que podemos demostrar la efectividad, mostrar que es una forma efectiva de lograr los resultados y de la misma forma, y también una forma íntegra de perseguir los resultados. Entonces, ese ejemplo con un acuerdo entre todos de comprometernos a esas prácticas y de llamarnos la atención cuando alguien se olvida, es lo que se empieza a esparcir y termina causando el cambio. No hay, me gustaría decirles, miren, le voy a contar la receta o el secreto de cómo hacerlo, pero la verdad es que no hay secretos, es muy simple. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo consistentemente. Lo mismo que decir, el golf es muy simple. Uno toma el palo, le pega la pelotita y bueno, y la pone en el hoyo. Claro, así parece simple. Lo difícil es hacerlo, y ni siquiera es difícil hacerlo una vez de cada 100, porque hasta el perro más perro, cada 100 golpes que tira, a alguno le sale bien. Lo difícil es hacerlo 99 de cada 100, o aún los profesionales que lo hacen 80 de cada 100. Te diría que el nivel de bateo de los profesionales más extraordinarios es menos de un 30% cuando estás mirando al béisbol. Entonces, pero eso alcanza para ganar. Somos tan malos en la vida que la mayoría de nosotros no hace las prácticas razonables ni siquiera un 30% del tiempo. Entonces, tener la conciencia de la organización de, bueno, creo que alguien había preguntado cuánto tiempo hay que esperar y cómo se ve. Bueno, ¿cuánto tiempo hay que esperar para ver si uno sabe jugar al ajedrez? Un segundo y la eternidad. O sea, en el momento en que aprendes a jugar, ya empiezas a jugar cada vez mejor. Cada vez que aprendes algo, inmediatamente lo haces un poco mejor. Pero cuando termina de mejorar, nunca. Cuando terminas de aprender, nunca. Cuando terminan las consecuencias de este aprendizaje, nunca, porque cada vez lo vas profundizando, extendiendo. Entonces, no hay, bueno, a ver, un periodo de incubación, como que 9 meses nace la mejora. La mejora se manifiesta de forma inmediata al comprender e implementar una práctica, pero al mismo tiempo se prolonga en el tiempo tanto como uno va descubriendo la sutil diferencia que puede hacer en un entorno o en el otro. Yo diría, yo en cierta forma lo veo como una especie de gran maestro del ajedrez. Entonces yo le estoy enseñando a jugar al ajedrez, pero si ustedes me preguntan, Freddy, ¿cuándo aprendiste a jugar al ajedrez? Mi única respuesta es todavía estoy aprendiendo. Y el material que vengo presentando hace 30 años, lo confieso tal vez porque no soy muy inteligente, pero aún hoy me pasa que estoy en un workshop y alguien me hace una pregunta y digo, esto nunca lo había pensado. O a veces leo cosas que escribí como notas a mí mismo hace 10 años y digo, qué inteligente que era entonces, pero ¿cómo me olvidé? Me olvidé tanto. Es casi sobrehumano mantener en memoria y ser capaz de utilizar la riqueza de estas prácticas tan simples. Por suerte, para ser cada vez mejor no hace falta ser sobrehumano, no hace falta ser un perfecto ajedrecista. Lo único que hace falta es ser un poquito mejor cada día, prestando atención, entrenándose y, bueno, haciendo lo mejor posible.